Buenas a todos, bienvenidos al canal Ideatronic. En este video vamos a hablar acerca de tres proyectos básicos que tienes que hacer sí o sí con Arduino. El primero sería un semáforo, el segundo sería una alarma luminosa con sensor PIR y el tercero sería un dispensador de alcohol. Así que si te interesa alguno de estos tres proyectos, no dudes en ver el video completo y comencemos. El primer proyecto que vamos a hacer es el más básico y sencillo que todo el mundo debería hacer cuando entra en el mundo del Arduino, y es un semáforo con Arduino. De hecho, acá tengo pegada la placa en la pared, tenemos lo que serían 3 LEDs, 3 resistencias y los pines macho. En este proyecto lo primero que hice fue mandar a fabricar los circuitos impresos con JLC-PCB, mandé a fabricar 5 placas de color negro. Ahí me llegaron las placas muy bien con la serigrafía diciéndome cuáles son los LEDs, cuáles las resistencias y cuáles los pines. Después empecé a hacer lo que fue el montaje, que fue muy sencillo porque son muy pocos componentes, solo son 7 componentes, ¿listo? Después de hacer el montaje ya pasamos a lo importante, que es la programación. ¿Qué vamos a aprender con este proyecto? Lo que vamos a aprender básicamente es enviarle pulsos a los pines digitales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner pin mode 13 como salida. ¿Qué quiere decir pin mode? El modo del pin, si va a ser un pin de salida o un pin de entrada. Si es de salida se pone output y si es de entrada se pone input. El LED en este caso es un componente de salida porque le tenemos que enviar un pulso para que él encienda, ¿listo? Entonces ahí ponemos pin mode 13 como salida, 12 como salida, 11, 1, 2 y 3. En este caso esta programación es para un semáforo doble. Vamos a hacer una simulación más real, entonces vamos a poner dos semáforos, cuando unos carros pasan y cuando los otros carros tienen que estar frenados. En Void Loop ya vamos a comenzar como tal la programación, entonces vamos a escribir Digital Write, que sería escribir en el pin. ¿En cuál pin? En el pin número 13, si va a ser un alto o un bajo, un 1 o un 0. Si es un high, pues se va a encender porque le estamos enviando 5 voltios. Si es un low, se va a apagar porque pues no tiene voltaje, ¿listo? Entonces acá ya lo que tenemos que meter es un poquito como de lógica y ver cómo funciona un semáforo. En Colombia, primero se enciende el rojo, luego se enciende el amarillo y se mantiene encendido el rojo, y al final solo se prende el verde y se apagan los dos anteriores. Entonces, teniendo en cuenta esa programación, pues simplemente empecé a colocar Digital Write, bueno, que el 13 me encendiera, que el 1 se me encendiera, y el delay es el tiempo, cuánto tiempo quiero que lo anterior suceda, en este caso 5 segundos. Y el resto de la programación pues ya es como meterle un poquito de lógica, cuál LED enciendo, cuál LED apago, listo. Y al final el funcionamiento fue el siguiente. Y listo, ahí tenemos el primer proyecto con el cual vamos a aprender a enviar pulsos a los pines digitales. Ahora vamos a pasar por el segundo proyecto. El segundo proyecto es bastante interesante porque ya entramos en la parte de sensores y utilizamos el sensor PIR o sensor infrarrojo. El circuito es muy sencillito, tenemos lo que sería el Arduino Nano, el regulador de 5 voltios, la entrada, un condensador, el sensor, una luz de sirena o luz de ambulancia, como ustedes la quieran llamar, tip 31C, una resistencia y un buzzer. Luego mandé a fabricar los circuitos con JLC-PCB nuevamente, pero en este caso de color azul, llegaron excelentemente, muy bonitos, y luego pasé a hacer lo que es el montaje. El montaje también fue súper sencillo. Primero componentes más pequeños como la resistencia, los reguladores, el condensador, y luego los más grandes que serían como la salida y el Arduino. Y ahora pasemos a lo importante, que sería la programación. ¿Qué vamos a aprender con este proyecto? Primero que todo, a utilizar el sensor PIR, y segundo, la condicional if, que sería si. Bueno, entonces primero lo que hice sería numeral define sensor 10. ¿Qué quiere decir esto? Con el numeral define lo que vamos a hacer es definirle un nombre a un pin. En este caso, el sensor va a ser el pin 10, la luz el pin 12 y el buzzer el pin 6. Luego en Void Setup inicialicé los pines como en el proyecto anterior. Entonces pin mode sensor va a ser una entrada. ¿Por qué? Porque el sensor va a enviarle un pulso al Arduino y el Arduino lo va a leer, ¿listo? Porque vamos a recibir una señal. La luz sí va a ser salida y el buzzer también va a ser salida. Luego en Void Loop lo que hice, si, o sea, eso es una sentencia, si al yo leer el digital read del sensor está en un alto, o sea, si el sensor detectó alguna persona, un animal, un objeto, cualquier cosa, si eso lo detectó, si el sensor lo detectó, pues enciéndame la luz y enciéndame el buzzer por 80 milisegundos. Y luego apágueme el buzzer por 80 milisegundos. 80 milisegundos. Ah, ya sé por qué utilicé solo 80 milisegundos. Porque el sensor PIR ya como tal tiene un tiempo y una distancia que uno puede variar con el preset.
Entonces en este caso no hay necesidad de poner acá mucho tiempo porque el sensor ya nos da ese tiempo. Y al final ponemos un else, que sería que si lo de arriba no se cumple, pues manténgame la luz y el buzzer apagado. ¿Listo? Esta es la programación, es bastante cortica, pero este proyecto es muy bueno. Ahora vamos a pasar por el tercer proyecto. En este tercer proyecto tenemos un proyecto un poco más complejo y este proyecto nació de lo del COVID-19, ¿listo? Que es un dispensador de alcohol. Este proyecto me gustó bastante porque hay que utilizar dos cosas fundamentales, que sería un sensor ultrasónico y una pantalla LCD. Son componentes también bastante utilizados en la actualidad. Este es el circuito como lo pueden ver en pantalla, muy poquitos componentes, algunas resistencias, unos LEDs, la bomba que es la que se va a encargar de echar el alcohol, la pantalla LCD y el sensor. Mandamos a fabricar los circuitos impresos, en este caso los mandé a fabricar de color azul también porque el color azul me encanta, y hice el montaje. Luego hice una impresión, ya que tengo una impresora 3D por ahí, hice la cajita bien bonita, la carcasa, y el resultado final quedó así. Pero bueno, antes del resultado final vamos a pasar a la programación, que es lo que nos interesa nuevamente. ¿Qué vamos a aprender con este proyecto? Primero lo que vamos a aprender es a utilizar pues el sensor ultrasónico y la pantalla LCD. Entonces lo que primero se hace es numerar include para incluir la librería para utilizar la pantalla, que sería Liquid Crystal I2C. Después de eso ponemos numeral define para el trick y el hecho, que son los pines del sensor ultrasónico. Luego hacemos estas variables, que para hacer una variable hay que poner la palabra int, duración, int distancia e int personas. En void setup nuevamente inicialicé cada uno de los pines diciendo si van a ser salidas o entradas, ¿listo? Después ya pasamos como tal a lo importante, que sería el void loop, en donde ponemos estas 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código, que es para hallar la distancia que nos va a arrojar el sensor, ¿listo? Entonces ahí con esas fórmulas ya sabemos cuál. Esos vecinos. Entonces ya con esas 5 líneas de código vamos a saber cuál es la distancia. Ya teniendo la distancia, ahora ponemos una condicional que sería if. Si la distancia es menor a 8, o sea, cuando la persona meta la mano y esté muy cerquita del sensor, primero nos haga una sumatoria que sería personas es igual a personas más 1 para que lleve el conteo en la pantalla con un delay de 200 milisegundos. Eso nos lo va a marcar en la pantalla gracias a estas líneas de código, que sería lcd.print, numeral desinfectado, y al final, que es lo importante, que me active lo que sería la bomba por 180 milisegundos, que es la que nos va a echar el alcohol. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque si ponemos más tiempo, pues nos va a echar un reguero de alcohol y no necesitamos que un poquito de alcohol simplemente. Entonces con 180 milisegundos es más que suficiente. Y al final le ponemos un else para que si lo de arriba no se cumple, o sea, si el tiempo no es menor a 8, pues me mantenga la bomba apagada para que no nos eche nada de alcohol, pero que también nos mantenga lo que sería el conteo de las personas, si son 2, 3, 4 personas. Acá tenemos el funcionamiento, miren. Y este proyecto es bastante interesante porque gracias a eso podemos ayudar un poco a combatir lo que sería el COVID, y además aprendemos a utilizar un sensor y una pantalla LCD. Y ese fue el último proyecto básico que tienes que hacer sí o sí con Arduino. Y eso sería todo, espero les haya gustado muchísimo este video, que fue patrocinado gracias a JLC-PCB. Esos 3 proyectos que ustedes vieron son fabricados con ellos, así que si les gustó alguno de ellos, déjenme en el correo y yo les puedo mandar el archivo Gerber para que los manden a fabricar, ya sea el semáforo, la alarma con sensor PIR o el dispensador de alcohol. Cualquiera de esos se los puedo enviar para que lo manden a fabricar con JLC-PCB. Bien suscribirse, vamos a ver si llegamos a los 100k, aunque está difícil, pero vamos a ver si logramos llegar, y nos vemos en un próximo video.